vamos a hacer algo diferente, ya que vamos a continuar posteriormente viendo más técnicas anestésicas, que bueno, algunas son más que técnicas nuevas, van a ser variantes y modificaciones. Por ahí subimos un video sobre una pequeña variante de la técnica mandibular. Pero el día de hoy vamos a hablar un tema que pues es importante, que es en la cuestión de la selección del anestésico adecuado e ideal, dependiendo del estado de salud de nuestros pacientes, el cual es un tema importante, principalmente ya que normalmente hablamos sobre la aplicación de los anestésicos, las técnicas, pero algo importante que debemos de tomar en cuenta es qué anestésico para qué tipo de paciente, y algo también que vamos a tocar un poquito el tema de acuerdo a qué tratamientos que pretendemos hacer, porque puede haber algunas variantes. Vamos a hablar sobre los anestésicos que tenemos principalmente en nuestro país, ya que había unos anestésicos hasta hace algunos años, los cuales eran utilizados en nuestro país, como lo que era la prilocaína con felipresina, el cual era un anestésico ideal para los pacientes hipertensos, por ejemplo, por la cuestión que teníamos un vasoconstrictor de carácter sintético y el cual no teníamos alteración en lo que es la presión arterial. Sin embargo, actualmente no lo tenemos en el mercado mexicano. Entonces vamos a hablar exclusivamente sobre los anestésicos que tenemos en nuestro mercado principalmente, que son la lidocaína, mepivacaína y articaína, con sus variantes con o sin vasoconstrictor en cada uno de ellos. Bueno, entonces sin más preámbulo, pues vamos a entrar un poquito ya en tema, y de igual forma voy a estar observando, tratar de ver por aquí algunas de las dudas para poder atenderlas en caso de existir algunas de ellas. Pues muy bien, principalmente hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de determinar un anestésico, y en ocasiones se nos vuelve ya una rutina en la cuestión de que nos tenemos solamente un anestésico muy probablemente para todos nuestros pacientes y tratamientos, y en algunas ocasiones pues nos da resultado, es efectivo. Sin embargo, ahí es donde debemos de tener ese pequeño cuidado en el tipo de paciente, ya que es cierto, alguien por ahí me puede decir, es que normalmente yo utilizo lidocaína como vasoconstrictor para todos mis pacientes y jamás he tenido ninguna situación. Sin embargo, en algunas personas que han tenido alguna situación, pues principalmente es donde pudiera ser que llegara a suceder algo así. A ver, por aquí me comentan que no hay audio. Déjenme checar nada más qué está por aquí sucediendo. A ver, vamos a ver si aquí, yo creo que aquí ya. Vamos a ver si aquí, yo creo que aquí, vamos a ver si aquí. Ya corregimos ahí. Entonces, observando principalmente, nosotros tenemos ciertos factores a tomar en cuenta en el caso de lo que es el tipo de anestésico, y hay que revisar, por ejemplo, principalmente, número uno, la evaluación del paciente, que es algo que nosotros es prioritario, una historia clínica con las extensión y con los requisitos que debe de tener una historia clínica de acuerdo a las normas oficiales. Sabemos que actualmente la norma oficial de odontología en México pues tuvo por ahí unas modificaciones y ahí está todavía en una actualización. Sin embargo, debemos de apegarnos por las cuestiones principalmente de la atención a nuestro paciente. El tipo de procedimiento dental es muy importante, porque de acuerdo al tipo de procedimiento pues también determinaremos cuál es el anestésico ideal, ya sea en el manejo de un sangrado, en el tiempo de duración de un tratamiento u otro. Factores relacionados al anestésico, ya que algunos anestésicos tienen algunas cualidades muy específicas que también nos van a ayudar a poder ser más importantes o más prioritarios para nuestros pacientes, y que nos puede ayudar a que funcionen mejor. La selección del anestésico, bueno, ya ahí determinaremos nosotros cuál, con base al tipo revisamos el tipo de tratamiento, el tipo de paciente, y en conjunto también revisar las características específicas de, por ejemplo, dónde es su metabolismo, detalles de ese tipo. Y bueno, de ser necesario hacer interconsultas. Eso es algo también muy importante, que en ocasiones el odontólogo no acostumbra a realizarlo. Sin embargo, sí es algo muy prioritario de hacerlo, ¿sí? Entonces, primeramente, la evaluación del paciente
en lo cual pues es más que simple y sencillamente hacer una historia clínica detallada para poder identificar pues enfermedades sistémicas que a nosotros nos competen en la cuestión del uso de los diferentes anestésicos. Identificar si tenemos un paciente que pueda padecer hipertensión, diabetes, insuficiencia hepática, renal, alguna cardiopatía, asma, incluso pacientes asmáticos o alérgicos a algo. Siempre es muy importante porque el uso del anestésico puede ser específico para algún tipo de paciente dependiendo de su estado de salud con alguno de estos puntos que estamos mencionando, e inclusive qué medicamentos actuales está tomando. Algunos medicamentos los cuales serán muy especializados para, por ejemplo, a la hora de realizar un procedimiento quirúrgico, algún tipo de extracción, algo que conlleve un sangrado, revisar si está tomando anticoagulantes. Tal vez no va a ser algo muy propiamente del anestésico, pero sí, por ejemplo, si tenemos un paciente que toma anticoagulantes y utilizamos una lidocaína sin vasoconstrictor, la cual nosotros identificamos y sabemos que llega a producir una vasodilatación a nivel vascular, pues obvio que debemos de tener muchísimo cuidado en ese manejo. De igual manera, en la toma de los antidepresivos, sí es algo que debemos de cuidar. Ahorita en su momento lo vamos a comentar sobre ello, porque es de importancia, por favor, de identificar en este momento histórico donde los problemas de ansiedad están tan presentes en nuestro día a día y que el manejo de los medicamentos antidepresivos ya no compete a un rango específico de edad, sino que cada vez se ha ampliado más. Entonces sí es muy importante identificar las personas que toman algún antidepresivo para de esa manera poder también nosotros determinar el anestésico ideal para nuestros pacientes. La edad del paciente, claro está, hay que considerarlo, ya que de ahí nosotros vamos a considerar también poder reducir las dosis, tratar de hacer las dosis un poquito menores para tratar de que los niveles de toxicidad pues sean de menor grado en algunos pacientes, ya sea pediátricos o geriátricos. Y el estado fisiológico, si en una paciente que está embarazada, con alguna condición específica, alguna condición aguda, como dice ahí, si hay una infección local, si hay alguna inflamación, algún padecimiento agregado, identificarlo para nosotros poder hacer un manejo correcto del anestésico e inclusive del plan de tratamiento ideal para nuestros pacientes. El tipo de procedimiento, ¿por qué es importante? Claro que es muy importante determinar qué procedimiento odontológico vamos a realizar, ya que de ahí vamos a tomar en cuenta la duración del procedimiento. No es lo mismo hacer una resina clase 1, una resina muy pequeñita, que tal vez ahí en ese momento podemos utilizar un anestésico de corta duración, como una mepivacaína sin vasoconstrictor, por ejemplo, a tener que hacer algún procedimiento más prolongados en los cuales ocupemos anestésicos de larga duración, como qué tipo de procedimientos, tal vez una cirugía de un tercer molar, una endodoncia de una pieza, por ejemplo, de tres raíces, de 3 conductos, algún procedimiento quirúrgico o tratamientos, inclusive tratamientos de rehabilitación, pero en un mayor número de piezas, no solamente en 1 o 2 piezas, que pudiéramos realizar tal vez un tratamiento de operatoria, pero en todo un cuadrante completo. También es algo a considerar qué tipo de anestésico vamos a llevar a realizar y utilizar en ese tipo de procedimientos. ¿Sí? Requerimiento de control de sangrado, lo hemos más platicado. Si nosotros vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, una cirugía, un tercer molar, una extracción simple y sencillamente, un tratamiento de un raspado y alisado, que también, pese a hacer un procedimiento en el cual no vamos a abrir, hacer una incisión propiamente mientras sea a cielo cerrado, pero si nosotros vamos a hacerlo de igual manera, hay un sangrado profuso en mucho de ese tipo de tratamiento que estamos mencionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, utilizar siempre en este tipo de tratamientos anestésicos con vasoconstrictor para reducir el sangrado en cualquiera de esos procedimientos. Y esto, obvio, en el algoritmo, siempre tomando en cuenta el estado de salud del paciente. Tenemos que conjugar el estado de salud de mi paciente con el tipo de tratamiento y de ahí determinar el anestésico ideal que vamos a necesitar en ese caso.
Otro factor va a ser el que está relacionado propiamente al anestésico, ya que también nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es la toxicidad sistémica y por eso hay que evaluar las dosis máximas recomendadas para el peso de cada persona y de ahí determinaremos el tipo de paciente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tenemos anestésicos como la articaína, en la cual el número de cartuchos para una persona de 70 kilos aproximadamente puede llegar a ser hasta 5 cartuchos máximo, mientras que una lidocaína para ese mismo paciente podemos tener una dosis máxima de hasta 11 cartuchos. Entonces, ¿qué es esa diferencia? Dependiendo de nuestras habilidades, del tipo de tratamiento, lo que vamos nosotros también a considerar qué anestésico utilizaremos dependiendo de la cantidad. ¿Pero por qué? Si yo voy a hacer cirugía de 4/3 molares en una misma cita y yo estoy pensando en utilizar articaína para este paciente de 70 kilos de edad, tengo una dosis máxima de 5 cartuchos. Normalmente sabemos que cualquier tratamiento odontológico, lo ideal es que sea atendido con un solo cartucho. Sin embargo, al hablar de un tratamiento de cirugía de terceros molares de los 4 cuadrantes, pues por consiguiente es necesario colocar por lo menos 4 cartuchos. Y si por alguna razón nosotros necesitáramos hacer un refuerzo en nuestros pacientes, pues ya nos estaríamos yendo a ese 5 o hasta 6 cartuchos. Entonces, de ahí tendremos que determinar que muy probablemente ese mismo paciente, lo ideal sería mejor trabajar con lidocaína con vasoconstrictor y tendríamos un rango de dosificación de dosis máxima mucho más alejado de lo que es lo máximo para este paciente. El contenido del preservadores, por ejemplo, ¿por qué? Recordemos, por favor, que los anestésicos con vasoconstrictor normalmente tienen un conservador que es el bisulfito sódico, el cual tiene ciertas consideraciones, ya que el sulfito sódico debe de tener bastante cuidado para pacientes asmáticos o que tienen algún tipo de alergia a los sulfitos. Recordemos que a la hora de hacer una historia clínica, si algún paciente refiere que ha tenido algún tipo de reacción alérgica al vino tinto, a algunas frutas, por ejemplo, deshidratadas, frutas secas que normalmente tienen ciertos sulfitos y el paciente refiere que lo ha tenido, bueno, tenemos que tener esa consideración a la hora de utilizar anestésicos con vasoconstrictor. Si se dan cuenta hasta este momento, ya varios de los factores se ha vuelto un algoritmo de que si tomamos en cuenta diferentes puntos específicos, nosotros hacemos un enlace y de esa manera estamos determinando cuál sería el anestésico ideal. La compatibilidad metabólica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pacientes que tienen un problema o un daño hepático por alguna situación sistémica, alguna enfermedad o alguna anomalía, algún detallito que puedan tener ellos, bueno, ¿qué es? Por ejemplo, que tenemos algunos anestésicos los cuales no se metabolizan totalmente en el hígado. ¿Cuál, por ejemplo? Lo adelanto, tenemos la articaína, la cual se metaboliza una parte de ella o gran parte en el plasma. Entonces, para un paciente con problemas hepáticos, muy probablemente pudiéramos hacer una indicación de una articaína para una mejor solución a su estado sistémico y para el tratamiento odontológico. Entonces, también a la hora de hacer la selección del anestésico, pues debemos de tomar en cuenta eso, la farmacocinética y farmacodinamia. ¿Cuál va a ser el tiempo de inicio? ¿Qué tanto va a durar? El metabolismo. No es lo mismo si yo voy a hacer una resina. Puedo pensar que voy a hacer una resina clase 1 en un paciente sano y voy a colocar una lidocaína sin vasoconstrictor para que sea rápido, pero resulta que me gana el tiempo. Y quien haya utilizado una lidocaína sin vasoconstrictor se va a recordar que tiene un efecto normalmente en pulpa de aproximadamente 20-25 minutos. Entonces es un tiempo muy corto que en ocasiones no nos permite ni siquiera realizar lo que es la preparación y la rehabilitación inicial de esa misma pieza. Entonces sí hay que considerar la duración, el tiempo de inicio. El tiempo de inicio, porque recordemos que el periodo de latencia o tiempo de inicio es alrededor entre 2, 3 y 5 minutos en cada uno de los anestésicos. Tomemos un valor genérico. Si yo coloco mi anestésico y yo espero 5 o 6 minutos, mi anestésico debió haber hecho efecto ya. Si por alguna razón el anestésico no pasaron ya 8 minutos, 10 minutos y sigue habiendo sensibilidad y dolor a la hora de hacer el tratamiento, hay que ser honestos con nosotros mismos y saber que algo no estuvo bien en la técnica, corregirla
corregirla, porque uno de los errores que normalmente se comete es que aplicamos 2 veces la misma técnica con la misma dirección de aguja, la misma punción, hacemos el mismo procedimiento y lo único que estamos haciendo es equivocarnos 2 veces a la hora de aplicarlo. No hacemos una corrección de la misma. ¿Ok? La compatibilidad con el estado de salud del paciente, lo hemos revisado ahorita, lo hemos platicado. Por ejemplo, utilizar, dependiendo si hay alguna patología agregada, cuál va a ser el anestésico ideal por las ciertas cualidades que ya hemos estado mencionando. Y la concentración del vasoconstrictor. Ojo con ello. Tenemos en este momento algunos anestésicos, los cuales tienen diferentes concentraciones de vasoconstrictor. Por ejemplo, tenemos articaína, que es una concentración tanto al 1 por 100,000 y hay una presentación al 1 por 200,000. Entonces, sí es un factor muy interesante a tomar en cuenta a la hora de también determinar el tipo de paciente y qué anestésico basado en la concentración del vasoconstrictor. Literalmente al 1 por 200,000, estamos hablando de que tenemos nosotros un anestésico que tiene la mitad del vasoconstrictor que comúnmente utilizamos el día a día. Y finalmente, las interconsultas y los protocolos que hay que llevar a cabo. Es una realidad de que el odontólogo no llega a realizar tantas interconsultas, pero hay que hacerlas. Si me llega un paciente a mi consulta que tiene una hipertensión, que tiene una cardiopatía, la cual muy probablemente se nos puede escapar de nuestro conocimiento total, y aparte, inclusive, si nosotros nos genera duda a la hora del llenado de la historia clínica, de la respuesta de nuestros pacientes, y nos hace incluso dudar en el medicamento que está tomando, en el control que está llevando a cabo ese paciente, entonces nosotros podemos generar una interconsulta, hacer una nota médica que se le envíe a su cardiólogo para que el cardiólogo nos dé luz verde en cuestión de la atención e inclusive del anestésico recomendado basado en opciones que nosotros le podemos brindar. Si tenemos una paciente embarazada, también de igual manera podemos nosotros, en caso de ser un tratamiento urgente, enviar inmediatamente, que se le llame al ginecólogo, generar la consulta. Él es el que lleva un control de esa paciente y que nos pueda dar la indicación del anestésico ideal y adecuado basado en las recomendaciones que nosotros le diremos como odontólogo a este especialista.